Hola, este es nuestro video sobre los quistes restantes, que son los quistes embrionarios de las regiones orales. Mi nombre es Picasso Blasquez Antonio y él es mi compañero Zúñiga Terán César. Este video pertenece al módulo de medicina y patología oral. Empezaremos por el índice. El primer tema que tocaremos son los quistes de conductos vestigiales. Seguiremos con los quistes linfoepiteliales, después con los quistes de trayectoria vestigial, quistes embrionarios de origen cutáneo y finalizaremos con los quistes de epitelio mucoso. Comenzando con los quistes de conductos vestigiales, tenemos al conducto nasopalatino. Este está situado en la línea media de la parte anterior del paladar y se deriva de los restos de epitelio remanentes después del cierre del conducto nasopalatino embrionario. La mayoría de estos quistes aparecen cerca del agujero del conducto palatino anterior y en rara ocasión este conducto puede permanecer permeable y persiste toda la vida adulta siendo pequeño. Sus características histopatológicas nos indican que están revestidos por una capa de epitelio cilíndrico ciliado cuboidal o plano estratificado, o por una mezcla de estos tres tipos de epitelio. Aquí lo podemos notar. Si existe inflamación, suele consistir en un infiltrado de células plasmáticas y linfocitos. No se ha descrito alguna transformación premaligna o maligna del revestimiento epitelial de este quiste. Eh, También puede presentar elementos neurovasculares y que pueden ayudar a un diagnóstico histopatológico previo. Sus características radiográficas presentan una radiotransparencia bien circunscrita en forma de óvalo, que este óvalo se asemeja a un corazón, localizada, como ya había mencionado en sus características, en la línea media de la parte anterior del maxilar. Estos quistes se descubren durante la exploración radiográfica dental de rutina y no presenta características clínicas. Tratamiento. El tratamiento consiste en su enucleación quirúrgica empleando un abordaje palatino. La recidiva de este quiste es rara. Seguiremos hablando del quiste nasolabial. Este quiste embrionario de tejido blando está localizado por debajo del ala de la nariz, muy probablemente derivado del resto de la porción inferior del conducto nasolagrimal. Puedes Mm, cambiar. Permítame, este quiste solo se presenta en tejidos blandos, en la parte anterior del maxilar y, como ya lo dijo mi compañero, debajo del ala de la nariz. Seguiremos hablando de sus características histopatológicas. Este quiste pues está revestido por una capa de epitelio cilíndrico pseudoestratificado que muestra un número variable de células mucosas, calciformes o por un epitelio cuboidal del tipo ductal. En algunas lesiones puede verse un revestimiento de epitelio plano estratificado. Este, Muy frecuentemente se observa algún grado de plegamiento en el interior del revestimiento del quiste y del tejido asociado. Puede observarse una estrecha zona de tejido fibroso denso y homogéneo, como lo podemos ver en la imagen, y adyacente al revestimiento epitelial, y no suele observarse ninguna inflamación. Seguiremos hablando con las características clínicas. Este quiste se presenta como una tumefacción indolora unilateral y a veces bilateral, o sea que está de ambos lados. Es bilateral del tejido blando, que produce un aplanamiento del surco nasolabial en la piel situada debajo del ala de la nariz. Si se retrae adecuadamente el labio superior, este quiste puede observarse bien intraoralmente.
Dado que este quiste se localiza totalmente en el inferior de este tejido blando, no se ve pues radiográficamente con facilidad a no ser que se inyecte un medio de contraste en la luz del quiste que facilite su visualización. Y pues el tratamiento de este quiste igual es como en la mayoría una enucleación quirúrgica, teniendo especial cuidado en evitar la perforación y el colapso de de la lesión, ya que como se encuentra en tejidos blandos, no, a veces se puede dificultar su extirpación por completo. Y pues la recidiva es rara si se logra un tratamiento quirúrgico correcto. Continuando con los quistes linfoepiteliales, bueno, mejor dicho, cambiando a los quistes linfoepiteliales, estos son lesiones relativamente raras que se presentan en las regiones varias, en varias regiones de la cabeza y el cuello, con mayor frecuencia en el suelo de la boca y en la cara lateral del cuello. Un pequeño ejemplo de este quiste linfoepitelial localizado en el piso de boca. El quiste linfoepitelial se divide en oral y en el cervical. Como ya lo mencioné, el oral se encuentra en el piso de boca y el cervical en el cuello de, de las personas o de los pacientes. Y aparece con mayor frecuencia donde existe tejido linfoide extraamigdalino, en la amígdala oral. Los sitios más frecuentes, como ya los mencioné, es el piso de boca y aparte el borde posterior lateral de la lengua. Sus características histopatológicas muestran que está revestido por una capa relativamente delgada de epitelio plano paraqueratinizado, rodeado por una masa bien definida de tejido linfoide normal, como podemos ver en la imagen. Aquí podemos ver cómo este tejido rodea toda la masa. A veces en el microscopio se presentan unos poros o criptas que comunican la superficie de la mucosa con, con toda esta masa del quiste. Sus características clínicas mm, muestran que la masa está superficial, que es asintomática, principalmente de color amarillento o marrón, que suele medir menos de 1 centímetro de diámetro. Sin embargo, puede presentarse en la superficie ventral de la lengua, paladar blando, pilares amigdalinos y orofaringe. El tratamiento, como la mayoría de los quistes, es su enucleación quirúrgica conservadora. La lesión rara vez recurre. Seguiremos hablando sobre el quiste linfoepitelial cervical. Este se presenta en una cara cervical, perdón, lateral del cuello, generalmente por delante del músculo esternocleidomastoideo. Se cree que deriva del epitelio englobado en los tejidos linfoides del cuello durante el desarrollo embrionario de los senos cervicales o de las segundas hendiduras o bolsas branquiales. Sus características histopatológicas, se dice que está cubierto por un epitelio estratificado plano y adelgazado. Este epitelio contiene ortoqueratina descarnada. La pared de la cápsula está engrosada y tiene una forma de tejido conjuntivo fibroso y contiene un gran número de folículos linfoides bien conformados. ¿Me puedes cambiar, Antonio, por favor? Seguiremos hablando sobre sus características clínicas. Este quiste se hace perceptible al final de la niñez y al inicio de la edad adulta, como una tumefacción que no presenta dolor en la cara lateral del cuello o por delante del músculo esternocleidomastoideo, como lo podemos ver en la imagen. A veces, pues presenta una fístula o una secreción que comunique el quiste con la superficie cutánea suprayacente. El tratamiento. El tratamiento de este quiste
que es el quiste cervical, se trata mediante una incisión quirúrgica conservadora y la recidiva es rara. Hablando ahora de los quistes de trayecto vestigial, tenemos al quiste del conducto tirogloso. Esta es una lesión relativamente rara derivada de restos embrionarios del propio conducto tirogloso. Este conducto se extiende desde el agujero ciego situado en la porción medial del dorso de la lengua hasta la glándula tiroides. Y aunque estos quistes pueden presentarse en cualquier localización a lo largo de la extensión de este trayecto, la mayoría aparecen debajo del hueso yoides. Sus características histopatológicas presentan un epitelio plano estratificado, epitelio cilíndrico ciliado, epitelio de transición o una mezcla de estos tres tipos de epitelio. La cápsula del quiste puede mostrar algunos agregados linfoides, tejido tiroideo, glándulas mucosas y glándulas sebáceas. A veces puede desarrollarse un carcinoma a partir del revestimiento de los quistes del conducto tirogloso y de los restos del propio conducto. Las características clínicas muestran que aparece principalmente en niños o en adultos jóvenes y se presenta como una tumefacción móvil asintomática que aumenta de tamaño lentamente, afectando a la línea media de la parte posterior, de la parte anterior, perdón, del cuello por encima de la glándula tiroides. Un pequeño porcentaje de estos quistes se presentan en el interior de la lengua, donde pueden presentar disfagia a los pacientes. El tratamiento de este quiste es la extirpación quirúrgica completa, porque la recidiva es una posibilidad clara. Eh, si se intenta hacer una extirpación muy conservadora, es posible que, que este quiste sea recidiva y se recomienda que se extirpe la porción central del hueso yoides y los residuos del conducto tirocloso asociados al mismo. Empezaremos a hablar sobre los quistes embrionarios de origen cutáneo. El primero es el quiste dermoide. Este quiste presenta una simple teratoma quístico derivado del epitelio germinativo, que es englobado durante el desarrollo embrionario. Seguiremos hablando sobre sus características histopatológicas, que se presenta como la cápsula del quiste, que está formada por una estrecha zona de tejido conjuntivo, comprimido que está generalmente exento de inflamación. ¿Le puedes cambiar, por favor? Sí, Las características clínicas. Los quistes de la parte anterosuperior del cuello o del suelo de la boca se presentan como una tumefacciones que no presentan dolor y que tienen una consistencia pastosa a la palpación. Los quistes que se desarrollan por encima del músculo miloideo se presentan como una tumefacción que está situada en la línea media o del área sublingual o suelo de la boca o piso de la boca como lo conocemos. En esta localización, el quiste conduce a una elevación de la lengua y puede interferir en la alimentación y en el lenguaje. Como lo podemos ver en la imagen, la lengua se encuentra elevada por arriba de los dientes, por encima del piso de la boca. Su tratamiento, el tratamiento para este quiste se trata mediante una enucleación o extirpación y la recidiva es rara. y y cambiando de tema, ahora en los quistes de epitelio mucoso encontramos al quiste ciliado quirúrgico del maxilar. Este es un quiste completamente iatrogénico que se desarrolla como consecuencia de algún procedimiento quirúrgico que involucra al seno maxilar y principalmente o generalmente se da en una operación de Calvert-Lake. Sus características histopatológicas presentan un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado
que presenta las características del revestimiento del seno maxilar, es decir, que no está adentro del seno, sino en la periferia. Y el tejido conjuntivo circundante puede ser normal o muestra algún grado de inflamación crónica. Sus características radiográficas, en este caso tomográficas, presentan una radiotransparencia bien circunscrita en estrecha proximidad en el seno maxilar, pero separado del mismo, como ya lo comentaba. Y sus características clínicas se presentan en adultos de edad madura y mayores, y se descubre durante la investigación radiológica de casos de dolor o hipersensibilidad en el maxilar. La, la historia clínica del paciente se suele descubrir una intervención previa en el área del quiste, como ya decía, pues previa a una cirugía. Estas son nuestras referencias y con esto terminamos. Gracias.